González Pimentel, señor magistrado Roberto Rubio Torres, quienes conjuntamente con el de la voz conformamos pleno en el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en unión de quien el día de hoy nos acompaña como secretaria general de acuerdos con el Ministerio Reglamentario, licenciada Sandra García Arreola, y también saludamos también a las personas que se encuentran en este recinto. Estamos reunidos en esta ocasión con la finalidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, por lo que con la finalidad de iniciar con la presente sesión, le solicito atentamente a la Secretaría General de Acuerdos tenga que verificar la existencia de quórum legal para sesionar. Informe al magistrado presidente que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En razón de lo anterior, les agradecería si nos pusiéramos de pie para llevar a cabo la declaratoria e instalación formal de la sesión. Por lo anterior, siendo las 10:10 del martes 5 de diciembre del año 2017, se declara la existencia de quórum legal y con ello instalada la sesión. En consecuencia, todos los actos y determinaciones que deriven de la misma serán válidas. Pueden sentarse, muchas gracias. Continuando con la sesión, se le solicita a la Secretaría General de Acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum, instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva relativo al juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE-45/2017, promovido por Julia Lister Jiménez Angulo en contra de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva relativa al juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE 44/2017, promovido por Gustavo Adolfo Terán Fernández en contra de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Y sexto, clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Se pone a la consideración de la señora magistrada, señor magistrado que tengan este pleno, el proyecto de orden del día con que acaba de dar cuenta la Secretaría. Por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de no haber observaciones ni comentarios con respecto a la propuesta de orden del día, ni tampoco tenerlas el de la voz, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos tenga bien someter lo mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado Roberto Rubio Torres. En favor del orden del día. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el orden del día también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Continuando con la sesión, específicamente con el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva relativo al juicio para la defensa ciudadana electoral JDCE 45/2017, promovido por Julia Lister Jiménez Angulo en contra de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Se le concede el uso de la voz al señor magistrado Roberto Rubio Torres, quien fue designado ponente para la presentación a este pleno de un proyecto de resolución definitiva. Tiene usted el uso de la voz, señor magistrado. Gracias, magistrado presidente. Efectivamente es un juicio para la defensa ciudadana electoral interpuesto por la ciudadana Julia Lister Jiménez Angulo, el cual la materia del mismo consiste en analizar si la resolución pronunciada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad interpartidista
CJ, diagonal GIN, diagonal 52, diagonal 2017, se encuentra o no pegada a lo dispuesto por la normatividad intrapartidista aplicable y con base en ello determinarlo conducente. Considerando que se les turnó el proyecto en su oportunidad, si me permiten, me iría hasta lo que es la consideración décima, que es el análisis o estudio del fondo del asunto. En esencia, la inconforme invoca como motivos de agravio en contra de dicha resolución violaciones procesales que argumenta acontecieron durante la secuela procesal de dicho medio intrapartidista, así como que la actuación por parte de dicha Comisión de Justicia desde su perspectiva tiene como finalidad impedirle que ejerza sus facultades que como presidente del citado Comité Directivo Estatal le corresponden, a fin de que pueda realizar los actos de administración plena, así como de ejercer sus atribuciones para contratar personal, abrir cuentas bancarias, rescindir contratos laborales, contratar, designar y remover libremente a funcionarios administrativos y empleados del comité de referencia, así como de vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y demás que establece el artículo 77 y demás aplicables de los estatutos generales vigentes de dicho partido político. Se plasman los argumentos que tanto la tercera interesada que compareció, así como la autoridad responsable plantean a fin de sostener la legalidad de la determinación impugnada. Se hace una relatoría y valoración de las pruebas que están aportadas en autos, así como se invocan hechos notorios tanto para las partes como para este tribunal. Dentro de ellos una resolución dictada por la Sala Regional Toluca y algunas manifestaciones que vía informe circunstanciado la autoridad responsable los reconoce como tales, y se plasma la normatividad aplicable previo al análisis de los agravios, y ya concretamente en la página 27 del proyecto inician los razonamientos. Dice: ahora bien, en términos generales del escrito de demanda se advierte que la parte actora argumenta que la Comisión de Justicia, con la resolución combatida, le impide que ejerza sus facultades y atribuciones que como presidenta electa del citado Comité Directivo Estatal le corresponden, a fin de que pueda realizar los actos de administración plena, así como de ejercer sus atribuciones para contratar personal y demás cuestiones que hace un momento se comentaban. En ese sentido se advierte que con independencia de los demás argumentos contenidos en su demanda, su petición central estriba en que se le está privando del pleno ejercicio de sus atribuciones como actual presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Colima, con motivo de la sentencia emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que es evidente que trasciende en lo concerniente a su derecho político electoral en su vertiente de desempeñar un cargo directivo intrapartidista para el que fue electa por la militancia. Por consiguiente, considerando lo dispuesto por los artículos 1 y 17 constitucionales, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en términos generales versan sobre el reconocimiento del acceso a la justicia como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, en ese sentido, analizarse un asunto sometido a la potestad jurisdiccional debe atenderse al contexto en que se desenvuelve la controversia y darle prioridad a los argumentos relacionados con violaciones a derechos humanos cuando su estudio conceda el mayor beneficio al justiciable, llevando a cabo la adopción de las providencias y actuaciones necesarias que se orienten a prevenir que la conculcación se torne irreparable, ya que la efectiva materialización de estos derechos es lo que determina la eficacia de los recursos o medios de defensa a través de los cuales se solicita su tutela. Por consiguiente, aun y cuando a la fecha no se ha remitido el expediente completo formado con motivo del juicio intrapartidista en cuestión, con el objetivo de analizar los agravios vinculados con la posible violación procesal alegada por la hora actora en la tramitación de la secuela procesal respectiva,
se estima pertinente en aras de privilegiar la expeditez de la justicia en pronunciarse respecto a las demás inconformidades señaladas en la demanda, que desde nuestra perspectiva pudieran traer un mayor beneficio vinculado con el respeto a la hora actora y de su derecho a ser votada, entendido con el alcance de su derecho de ejercer las funciones inherentes al cargo para el que fue electa durante el periodo del cargo. Se invocan una tesis aislada y una jurisprudencia de las salas electorales con la finalidad de robustecer dichos planteamientos. Lo anterior con la aclaración que nuestra legislación local en el artículo 67, párrafo segundo de la Ley de Medios, establece que los medios de impugnación deberán ser resueltos de manera específica dentro de los 15 días siguientes a su emisión con la documentación que obre en autos. En ese sentido, ante la inminencia del vencimiento de dicho plazo y el estimarse que para analizar el agravio que a continuación se indica es innecesario las demás constancias requeridas en un segundo momento, se estima innecesario esperar su remisión y resolver con lo que se tiene hasta este momento y que fue aportado tanto por la parte actora, por la tercera interesada y por la propia autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado. En consecuencia, este Tribunal Electoral estima que los agravios formulados por la parte actora, analizados desde la perspectiva de sus derechos político-electorales vinculados con el derecho a ser votada y en vía de suplencia, en términos del segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Medios, son fundados y suficientes para revocar la sentencia impugnada, por las razones y fundamentos que se detallan a continuación. En primer lugar, debe destacarse que el nombramiento de Marieli Rubina Sandoval Mendoza como tesorera del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima se efectuó el pasado 14 de febrero del año en curso, a propuesta del entonces presidente de dicho comité, Enrique Michel Ruiz. Lo anterior con motivo de la renovación del comité de referencia, derivado de la jornada electiva acontecida el 18 de diciembre del año 2016, lo que es congruente con lo señalado en los artículos 72 y 74 de los estatutos vigentes, que refieren que el comité directivo estatal se integra, entre otras personas, por la o el tesorero estatal, referido comité que entrará en funciones dentro de los 5 días después de la ratificación de la elección, destacando que los miembros del comité estatal serán electos por periodos de 3 años. Asimismo, se desprende del mismo artículo 74 de los estatutos que los miembros del comité directivo estatal continuarán en funciones hasta que se tome posesión de sus puestos quienes hayan sido electos o designados para sustituirlos. Sin embargo, en el caso concreto, cobra relevancia que con fecha 22 de septiembre del año en curso, la Sala Regional Toluca revocó la constancia de triunfo y planilla electa otorgada por la Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional a favor de la planilla encabezada por el citado candidato Enrique Michel Ruiz, y en consecuencia ordenó a la Comisión Organizadora Electoral y a la Comisión Estatal Organizadora, ambas del Partido Acción Nacional, y la última de las mencionadas en Colima, que de forma inmediata expidieran la constancia de mayoría a la planilla encabezada por la ciudadana Julia Lisset Jiménez Angulo respecto de la elección de la dirigencia estatal de ese instituto político en Colima para el periodo 2016-2018, conforme al considerando octavo de dicha sentencia, lo que inclusive es un hecho público y notorio para la hora tercera interesada en el asunto que nos ocupa, Marieli Rubina Sandoval Mendoza, por haberse desempeñado como presidenta de la Comisión Estatal Organizadora y haberle expedido y entregado a la referida Julia Lisset Jiménez Angulo, en unión del secretario de dicha comisión, el pasado 28 de septiembre del año en curso, la correspondiente constancia de mayoría en cumplimiento de dicha sentencia de la Sala Regional Toluca. Asimismo, se advierte que de dicha sentencia, que a fin de garantizar el principio de seguridad se determinó que la totalidad de los actos jurídicos realizados por el Comité Directivo Estatal del PAN, hasta la fecha en que les fuera notificada dicha resolución, deberían surtir todos sus efectos y prevalecer en todas sus consecuencias legales frente a la vida interna del partido político y de terceros, lo que se ve reflejado en el punto resolutivo 9 de la sentencia de referencia. Sin embargo, cobra relevancia que al resolver el expediente interpartidista, la autoridad responsable pasó desapercibido que si bien en la sentencia dictada en el expediente de la Sala Regional Toluca se determinó que la totalidad de los actos jurídicos realizados por el Comité Directivo Estatal del PAN en Colima debían surtir todos sus efectos y prevalecer en todas sus consecuencias legales,
También resulta que lo anterior tuvo como único efecto garantizar la certeza de todos y cada uno de los actos jurídicos que el citado comité en su conjunto, encabezado por Enrique Michel Ruiz, hubiera realizado. Siendo importante resaltar que, por lo que se refiere al nombramiento de la ahora tercera interesada como tesorera, dicho nombramiento no fue aprobado por el comité directivo estatal, y menos aún propuesto por dicho órgano, sino que el mismo fue propuesto por el entonces presidente, a quien finalmente se le dejó sin efecto su nombramiento como tal, al haberse determinado que la planilla ganadora fue la encabezada por Jiménez Angulo, lo que trajo como consecuencia que dicha propuesta y consecuente nombramiento de tesorera estuviera viciada de origen, al ser un nombramiento aprobado por el Consejo Estatal con base en una propuesta de quien no se encontraba legitimado para realizarla, ya que el citado Michel Ruiz finalmente no fue electo presidente del Comité Directivo Estatal. Con independencia de lo anterior, debido a que a partir del 28 de septiembre del año en curso entró en funciones el nuevo Comité Directivo Estatal, integrado por la planilla que finalmente resultó triunfadora en la jornada electiva del pasado 18 de diciembre del año pasado, encabezada por la referida Julia Lisset Jiménez Angulo. En ese sentido, los nombramientos de los integrantes del comité en cuestión, diversos a los contenidos en la planilla electa, entre los que destaca el de la Tesorería Estatal, tenía que renovarse a propuesta de la citada presidenta del Comité Directivo Estatal por un periodo que podría durar hasta por 3 años, en términos del artículo 74 de los Estatutos Generales vigentes, en relación con el diverso 71 del reglamento de los órganos estatales y municipales a que se hizo referencia anteriormente, que dispone que el Comité Directivo Estatal electo entrará en funciones dentro de los 5 días hábiles siguientes a la ratificación de la elección, sosteniéndose lo anterior toda vez que el anterior nombramiento de tesorero, que estaba en funciones antes de que fuera sustituido por la ciudadana María Liduvina Sandoval Mendoza, había quedado sin efectos, ya sea por vencimiento del plazo de 3 años o con motivo de la entrada en funciones del nuevo comité. El que se destaca finalmente correspondió al encabezado por Julia Lisset Jiménez Angulo, sin que dicha remoción anterior hubiese sido controvertida por el anterior tesorero, o al menos no existe constancia de ello en actuaciones. Por ello se estima que en especie, al haber quedado insubsistente la constancia de mayoría que en su momento se le había entregado al ciudadano Enrique Michel Ruiz, derivado de la sentencia emitida por la Sala Toluca, a que se hizo referencia anteriormente, también quedaba expedito el derecho de la nueva presidenta electa del citado comité de proponer a la persona que debía asumir el cargo de tesorera en esta nueva integración del Comité Directivo Estatal, para que en su momento fuera ratificada por el Consejo Estatal, lo anterior en términos de los artículos 78 y 79 del reglamento de los órganos estatales y municipales, siempre y cuando dicha persona cumpliera con los requisitos señalados en el artículo 80 siguiente del mismo ordenamiento. Lo anterior se estima correcto debido a que, atendiendo a las atribuciones y naturaleza del cargo de la tesorería en cuestión, a que se alude en la normatividad interna aplicable y a la cual se hizo referencia en párrafos anteriores, dicha tesorería, además de ser miembro integrante del Comité Directivo Estatal, también cuenta con la responsabilidad de todos los recursos que se reciban por concepto de financiamiento público federal, local, donativos, aportaciones privadas y otros que ingresen a las cuentas estatales del partido, así como ser la instancia responsable del buen funcionamiento de las oficinas del Comité Directivo Estatal, así como de supervisar y controlar al personal administrativo y de servicios, entre otras cuestiones, destacando además las que en forma adicional le encomienda el presidente del comité. Todas esas atribuciones se encuentran en la propia normatividad interna del partido, a cargo de la tesorería. Aunado a lo anterior, el titular de la tesorería estatal debe ser nombrado por el Consejo Estatal a propuesta del presidente, lo que debe ser entendido en el sentido de que el presidente que lo proponga hasta por un plazo de 3 años en términos de la normatividad aplicable es precisamente el presidente electo en la respectiva jornada electiva intrapartidista, que en el caso concreto finalmente fue la ciudadana Julia Lisset Jiménez Angulo y no así Enrique Michel Ruiz. Lo anterior porque precisamente dicha tesorería es parte integrante del Comité Directivo Estatal, que necesariamente entre en funciones como integrante de la nueva conformación del Comité Estatal, lo que se entiende debido a que por su naturaleza el cargo y atribuciones necesariamente debe ser de plena confianza del presidente del Comité Directivo Estatal que se encuentre en funciones, derivado de la jornada electiva, puesto que debe necesariamente existir una coordinación entre ambas áreas para el buen funcionamiento del comité. Además,
cobra relevancia que la persona titular de la Tesorería Estatal, en términos del artículo 80 del Reglamento de los órganos estatales y municipales, podrá participar con voz y voto en las sesiones del Comité Directivo Estatal y con derecho a voz en las sesiones de la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal, cuando ésta así lo considere necesario. Lo anterior, desde la perspectiva de este Tribunal Electoral Local, implica una de las razones fundamentales por las cuales quien sea presidente del Comité Directivo Estatal sea la instancia que tenga a su cargo realizar la propuesta de su nombramiento ante el Consejo Estatal, puesto que se estima que debe haber necesaria coordinación entre la presidencia y la tesorería del comité, que se encuentre en funciones para generar condiciones de gobernabilidad y operatividad en dicho comité. En consecuencia, contrario a lo determinado por la Comisión de Justicia en la sentencia emitida en el expediente de referencia, se considera que el inconforme ante esta instancia partidista, María Liduvina Sandoval Mendoza, carecía de interés jurídico para reclamar su remoción, puesto que, como se expuso anteriormente, si bien el cargo de tesorero estatal es hasta por un plazo de 3 años y es nombrado por el Consejo Estatal a propuesta del presidente del Comité Directivo Estatal, lo cierto es que en el caso concreto a quien la propuso en ese cargo en su calidad de presidente de dicho comité, le fue revocada su constancia de mayoría al haberse determinado que, derivado de la jornada electiva desarrollada el 18 de diciembre pasado, la planilla ganadora fue la encabezada por la ciudadana Julia Lisset Jiménez Angulo, y por ende corresponde a esta última hacer la propuesta ante el Consejo Estatal de la persona que fungiría en dicho periodo como tesorero estatal en esta nueva conformación del comité, razón por la cual la ciudadana María Liduvina Sandoval Mendoza no tenía derecho subjetivo alguno a su favor que hacer valer ante la instancia intrapartidista con motivo de su remoción, puesto que su nombramiento en su oportunidad derivó de una propuesta del ciudadano Enrique Michel Ruiz, a quien, por las razones que ya quedaron expuestas, le fue revocada su constancia de mayoría, con base en la cual ejerció dicha atribución de proponerla ante el Consejo Estatal, y derivado de ello es evidente que carecía de legitimación para proponerla, sin que sea procedente, como se pretende por la ciudadana Sandoval Mendoza, reconocerle derecho alguno y estabilidad en dicho cargo en los términos y para los efectos que pretende en su escrito, toda vez que se estima por este tribunal, en el caso concreto en ese momento por la ponencia, que a quien le correspondía hacer dicha propuesta de tesorero estatal era la persona que resultó electa el 18 de diciembre de 2016, que finalmente fue Julio Lisset Jiménez Angulo y no así Enrique Michel Ruiz, a quien se le revocó su constancia de mayoría. En ese sentido, se estima que el oficio de remoción que le fue entregado a la ciudadana María Liduvina Sandoval Mendoza el 2 de octubre de 2017 tuvo como finalidad dejar sin efectos su encargo de tesorera, que le había sido otorgado a propuesta del ciudadano Enrique Michel Ruiz, a quien finalmente le fue revocada su constancia de mayoría, razón por la cual se concluye que al asumir funciones el nuevo comité directivo estatal encabezado por la ahora actora, las cosas necesariamente se retrotraerían en el tiempo, en lo que corresponde a su derecho como nueva presidenta, de nombrar y en su caso proponer, según lo disponen los estatutos y reglamentos del citado partido político, al personal, además de su planilla, que además de su planilla conformaría la nueva integración del comité directivo estatal. Derivado de lo anterior, se estima pertinente señalar que, si bien lo ordinario en el caso concreto sería que, ante la ausencia de nombramiento válido como tesorero del comité directivo estatal, continuara en función de la persona que estuviera desempeñando el cargo en cuestión con antelación a la jornada electiva celebrada el pasado 18 de diciembre del año pasado, hasta que el Consejo Político Estatal nombrara a la nueva persona en dicho cargo a propuesta de la presidenta Julia Lisset Jiménez Angulo en su carácter de presidenta, se estima pertinente que, atendiendo a los sui generis de la situación que impera actualmente en el comité directivo estatal, derivado de la revocación de constancia de mayoría al ciudadano Enrique Michel Ruiz y la consecuente expedición de una nueva a favor de la ciudadana Julia Lisset Jiménez Angulo, la actual presidenta del comité directivo estatal podrá designar en forma inmediata, a partir de que sea notificada de la presente resolución, a una persona como encargada del despacho de dicha tesorería estatal, misma que deberá continuar en funciones hasta en tanto se apruebe por el Consejo Estatal el nombramiento de la persona que proponga para dicho cargo la actual presidenta del comité, en el entendido
de que la referida persona que funja como encargada del despacho de dicha tesorería podrá ser propuesta para dicho cargo ante el referido consejo si así se estima conveniente por la presidenta en cuestión, dado que lo anterior en forma expresa no es un impedimento para ello conforme a su normatividad vigente. Lo anterior se estima pertinente a fin de garantizar la operatividad del Comité Directivo Estatal, así como derivado del antecedente que existe en cuanto a esta figura del encargado del área de tesorería del citado comité, contenida en la escritura pública número 117.780 de fecha 26 de julio de 2016, otorgada por el notario público número 5 de la Ciudad de México, que obra en copia certificada en el presente expediente, en la cual obra un poder general limitado que otorgó el Partido Acción Nacional, representado por el doctor Ricardo Anaya Cortés, entre otros, a favor de Héctor Manuel Valdés Arcila en su carácter de encargado del área de tesorería del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima, sin que sea dable que la referida Mariali Dubina Sandoval Mendoza continúe en funciones como tesorera hasta en tanto se nombre a su sustituto, puesto que, como se expuso anteriormente, dicha designación se encuentra viciada de origen y por ello la antes nombrada no es susceptible de ser sustituida, sino que en todo caso quien es objeto de sustitución fue, como ya se expuso anteriormente, quien desempeñaba ese cargo con antelación a la jornada electiva del 18 de diciembre del año 2016, mismo que fue removido de ese cargo y no controvirtió tal determinación. Por todo lo anterior, se reitera que los agravios en vía de suplencia, en términos del artículo 42, segundo párrafo de la Ley de Medios, son fundados. Derivado de ello, al estimarse que la parte actual alcanzó su pretensión, se estima necesario analizar los agravios restantes, puesto que ello no implicaría un mayor beneficio que el alcanzado en párrafos anteriores. Como efectos de la sentencia, se tiene revocar la sentencia impugnada dictada en el expediente CJ-GIN, diagonal 52, diagonal 2017 del índice de la Comisión de Justicia y confirmar la remoción de la ciudadana María Liduvina Sandoval Mendoza en el cargo de tesorera del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima. Ahora bien, tomando en cuenta que si bien lo ordinario sería que ante la ausencia de nombramiento válido como tesorero del Comité Directivo Estatal continuara en función de la persona que estuviera desempeñando el cargo en cuestión, con antelación de la jornada electiva celebrada el pasado 18 de diciembre del año 2016, básicamente aquí en este párrafo lo que se está señalando es reiterar lo que ya se dijo en párrafos anteriores, en la cual se autoriza a que de manera inmediata, a partir de que se notifique esta sentencia, la actual presidenta del comité designe a una persona como encargada del despacho de dicha tesorería, hasta en tanto el Consejo Estatal apruebe el nombramiento de la nueva persona que fungirá como tal. Finalmente, con el objetivo de garantizar a la parte actora el pleno ejercicio de su derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de poder ejercer como militante un cargo directivo interpartidista para el que fue electa, se vinculan los integrantes del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en la entidad, así como el Comité Ejecutivo Nacional del referido partido político, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones generen las condiciones que resulten necesarias y procedentes conforme a su normativa interna, que garanticen a la ciudadana Julia Lisset Jiménez Angulo el pleno ejercicio de sus atribuciones como actual presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima. Por último, se ordena la notificación vía exhorto al Comité Ejecutivo Nacional y a la autoridad responsable para mayor efectividad de la resolución, considerando que su domicilio se encuentra en la Ciudad de México. En la consideración 12ª, por otra parte, tomando en cuenta que si bien mediante acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre del año en curso se ordenó requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable por la remisión del informe circunstanciado y por las copias certificadas del expediente que se hubiera integrado con motivo del juicio de inconformidad intrapartidista que nos ocupa, debido a que dicha documentación no fue remitida dentro del plazo conferido en el acuerdo de admisión, también resulta que con fecha 1 del actual se recibió en este tribunal el correspondiente informe circunstanciado. Por ello, aun y cuando no se adjuntó finalmente el expediente completo de referencia, sino únicamente la sentencia definitiva impugnada, atendiendo a lo señalado en la consideración 10ª de esta sentencia,
Se determinó que ya no era factible esperar a que fuera remitida dicha documentación, puesto que el juicio que nos ocupa sería resuelto con las constancias que obraron en autos, tal y como lo dispone el artículo 67 de la Ley de Medios. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el nuevo requerimiento y apercibimiento de multa respectivo decretados a la autoridad responsable en su oportunidad mediante acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre del año en curso. En función de lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se revoca la sentencia pronunciada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el juicio de inconformidad intrapartidista identificado con el número CJ-52-52-2017 por las razones y fundamentos contenidos en la consideración décima de esta sentencia. Segundo, se faculta al actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima para que en forma inmediata designe a una persona como encargada del despacho de la tesorería del comité antes referido, la cual continuará en funciones hasta en tanto el Consejo Estatal del Partido de Acción Nacional en la entidad apruebe el nombramiento respectivo como titular de la tesorería en cuestión a la persona que, cumpliendo con los requisitos establecidos en su normatividad interna, proponga a la presidenta del comité antecitado. Lo anterior atento a lo expuesto en la consideración décima primera de esta sentencia. Tercero, se vincula a los integrantes del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en la entidad, así como al Comité Ejecutivo Nacional del referido partido político, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones generen las condiciones que resulten necesarias y procedentes conforme a su normatividad interna que garanticen a la ciudadana Julia Lisset Jiménez Angulo el pleno ejercicio de sus atribuciones como actual presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Colima. Lo anterior atento a lo expuesto en la consideración décima primera de esta sentencia. Cuarto, sigue ese atento exhorto con los insertos necesarios al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para los efectos precisados en la última parte de la consideración décima primera de esta sentencia. Quinto, se deja sin efectos el nuevo requerimiento y apercibimiento de multa respectivo a la autoridad responsable que se aprobó en su oportunidad mediante acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre del año en curso. Lo anterior atento a lo expuesto en la consideración décima segunda de esta sentencia. Sexto, en su oportunidad háganse las anotaciones correspondientes, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido y en su caso devuélvase las constancias y documentos que correspondan. Notifíquese como corresponda. En términos generales es el proyecto que se somete a la consideración de los integrantes del Pleno. Muchas gracias, señor magistrado Roberto Lorio Torres. Se pone a la consideración de este pleno el proyecto de resolución con que da cuenta el magistrado ponente, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Magistrada González Mete, tiene uso de la palabra. ¿Sí? Discúlpeme, me pareció. No tiene intervención de momento entonces. ¿Sí? Bueno. Tiene el uso de la palabra, magistrada González Mete. Gracias, magistrado presidente. Bueno, para manifestar en esta ocasión que voy a disentir del proyecto sometido a consideración por no coincidir con la esencia de los considerandos establecidos en el proyecto, puesto que se está argumentando que el nombramiento inicial que tenía la actora era viciado de origen, cuando su nombramiento fue hecho en su momento como tesorera por quien válidamente ejerció el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal. Posteriormente sobrevino una revocación y el hecho de retrotraer los efectos hasta la fecha de la celebración de la elección, yo creo que no es factible partir, dado que en materia electoral no hay efectos suspensivos de las decisiones que se van tomando por las autoridades electorales, y en ese sentido creo que
se debe de partir de los actos que marcan una definitividad, y en mi concepto la ciudadana Liduvina fue válidamente establecida tesorera, y creo que con la revocación a quien sustituyen, de hecho la tesorera no forma parte de la planilla triunfadora que fue declarada electa por una revocación que hubo de nuestra resolución, incluso por la Sala Regional Toluca. Y sí creo, y además hasta por congruencia respecto de mi posición con respecto a la defensa de los derechos, que si bien esto tiene también tintes de cargos políticos dentro de un partido político, finalmente creo que se construye al desempeño de un trabajo, y en ese sentido creo que si los mismos estatutos del partido le dan la posibilidad de permanecer en el cargo hasta en tanto no se ha designado uno nuevo por el Consejo Estatal, creo que ella es la que debe de permanecer. Además, creo que también en este caso la actora, la presidenta Julia Lisset, bueno, tiene que encontrar los mecanismos y los puentes del consenso para convocar y lograr la posición, que desde luego entiendo las cuestiones que se manifiestan en el proyecto, de la cuestión de la operatividad respecto de un funcionamiento, pero pues creo que es parte de la función que también como presidenta ella está obligada a consensar con sus militantes y con sus integrantes del consejo para que exista esa operatividad. Creo que ella es la que debe de llamar a la unidad y a la cordura, no solamente en beneficio de ellas dos, sino del propio partido, porque efectivamente si hay un bloqueo financiero respecto de estas dos posiciones, bueno, creo que son cuestiones muy al interior, que a final de cuentas quienes estén inmersos en el problema pues tendrán que encontrar la solución. Yo legalmente parto del hecho de que si los estatutos, bueno, no encontré en el proyecto el fundamento para establecer la figura del encargado del despacho, del encargado de la tesorería, y sí me preocupa la cuestión de que si los estatutos le permiten desempeñar el cargo hasta en tanto el que esté el que sea designado a su lugar no sea nombrado por el Consejo Estatal, creo que lo correcto, amparados en los estatutos, ella tendría que permanecer en el cargo con independencia de la cuestión de la operatividad, que a final de cuentas pues eso es algo mecánico y objetivo, pero no está establecido en las propias reglas y estatutos que estableció el Partido Acción Nacional para su régimen al interior. Entonces es en ese sentido, magistrado presidente, la intervención, y bueno, me reservaría el derecho para intervenir en una segunda ocasión si lo creo conveniente. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, magistrada González Pimentel. Si hay concedida la palabra, pues si hubiese alguna comentario con respecto al proyecto, así como a la intervención de la magistrada Ana Carmen González. Sí. Bueno, en esta primera ronda, decir que sin duda estamos ante un asunto sui generis. Definitivamente en este mismo pleno se validó la elección del comité directivo estatal que encabezaba el ciudadano Enrique Michel Ruiz. Sin embargo, todos sabemos, y es un acto público y notorio, el hecho de que la Sala Regional Toluca, al emitir la sentencia del juez ciudadano 223/2017, pues deja sin efecto la constancia que había sido expedida en favor de ese comité directivo estatal, y bueno, instruye que se expida una nueva constancia a la ciudadana Julia Jiménez Angulo. Del análisis integral, sistemático y funcional de los estatutos, podemos inferir que
como se establece en el artículo 72, el comité que haya sido electo tiene que tomar posesión dentro de los 5 días siguientes a su sanción, a su ratificación. Y bueno, uno de los cargos precisamente que no son electos y que forman parte del comité es de la tesorería, que de origen y el espíritu del estatuto del documento básico fue que el comité electo pues fuese quien propusiera la designación de quien sería la tesorera de ese comité directivo estatal. Sin embargo, pues también revisando el asunto desde el contexto en que al quedar sin efecto ese comité directivo estatal, pues la presidenta, o quien actualmente es la presidenta del mismo, estaba en el pleno ejercicio pues de verificar la integración de este nuevo comité, en este caso proponiendo a quien debía ocupar la tesorería de este comité directivo. Máxime que, si bien, y no es obvio señalar, en la resolución de la Sala Toluca, que ya nos hemos referido, se decía que quedaban subsistentes los actos que llevara a cabo el comité directivo estatal desde la perspectiva de un servidor, y así viene también del proyecto. Este no fue un acto del comité directivo estatal, sino que fue una designación que llevó a cabo el presidente y que el Consejo Estatal validó. No es un acto que haya llevado específicamente el comité directivo estatal. Por ello me parece que la acotación que se hace en la resolución que emite la Sala Regional Toluca pues no alcanza a darle subsistencia a este acto. Y bueno, de alguna manera también dentro de los agravios que esgrime la accionante, pues habla de la afectación a un derecho político electoral, de no poder exceder a plenitud todas las atribuciones y todas las facultades que como presidenta del comité directivo estatal se le conceden en la norma estatutaria, y para ejercer plenamente ese cargo para el que fue electa, ya que hasta el día de hoy pues no surte efectos como tal. Y comparto el hecho de que ella está o estaba en la facultad y en la atribución de nombrar a quien iba a integrar a su comité directivo, específicamente en la persona que ocuparía la tesorería. Si bien al día de hoy no se ha llevado a cabo ese nombramiento, es dable sostener, bueno, que se encuentra expedito su derecho. Y con respecto a la situación de nombrar a un encargado, precisamente obra en autos que se ha encontrado la validez para este mecanismo de funcionamiento de la tesorería, porque precisamente obra una escritura pública donde se designó como encargado del despacho de la tesorería también a un ciudadano, y obra ya en autos el instrumento correspondiente. Entonces la norma estatutaria establece que se pueden llevar a cabo todos los actos tendientes al funcionamiento del comité directivo, el nombramiento de comisiones y la implementación de medidas administrativas que coadyuven a el funcionamiento y la operatividad del mismo. Por ello, me parece que sí tiene esa facultad, y me parece también que además está acreditado en los autos, porque obra ya la escritura de que se ha sido, precisamente para este cargo, ha sido nombrado un encargado del despacho. Por ello, y en obvio de repeticiones, me parece, y creo que hay coincidencia
en que se carecía de interés jurídico por parte de quien hoy funge como tercero interesado para reclamar el tema de su remoción, porque sí me parece que es un efecto colateral de haber dejado sin efecto el comité directivo estatal por parte de la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federación, porque como ya sabemos, el comité, si bien se compone en una parte por integrantes que son electos vía democrática o vía elección democrática, hay otros que son por designación, pero esa propuesta precisamente de quien encabeza o encabezaba el comité directivo estatal. Entonces, insisto, el hecho de que la Sala Regional Toluca haya establecido que los actos llevados por el comité directivo estatal quedaban subsistentes para tema de seguridad, este no fue un acto del comité directivo estatal, es un nombramiento que hace el presidente con la ratificación del Consejo Estatal, y me parece que sí le alcanzan los efectos de la resolución de la Sala Regional Toluca, máxime que no se estableció de manera puntual que este tipo de actos pues quedaban de alguna manera incólumes o quedaban subsistentes. En esta primera ronda me parece que, y en orden de repeticiones, podría quedar aquí mi intervención, a reserva de que sea necesario hacer alguna otra manifestación. Por ende, si concede la palabra, pues si hubiese alguna manifestación adicional. Magistrado Gutiérrez, tiene sobre la palabra. Gracias, magistrado presidente. Únicamente para reiterar los términos en los cuales está proponiéndose el proyecto de resolución, entiendo la perspectiva que plantea la magistrada Ana Carmen, sin embargo, pues se respeta esa apreciación, y sin embargo, pues sí insistiría yo en los argumentos que se plasmaron ante los sui generis de la situación que se encuentra en el citado comité derivado de que se dejó sin efectos con dicha revocación de la planilla o de la constancia de mayoría al anterior candidato que estaba como presidente, pues no en funciones como tal, sino como presidente de dicho comité. Sin embargo, el hecho de que se le haya revocado su constancia de mayoría, en los hechos trae como consecuencia que él no fue presidente y no lo es, y que se tiene que retrotraer los actos para que pueda entrar cabidamente la nueva planilla. Si no, pues no tendría caso que la sala hubiera revocado nuestra resolución y que ya no se pudiera materializar en los hechos el que ella entrara en funciones, tomando en cuenta que al menos en materia interpartidista pues sí hay la reparabilidad aún y cuando ha entrado en funciones a un cargo directivo electo cierta persona. En este caso los estatutos son muy claros. Quien debe de el comité directivo estatal se renueva cada 3 años mediante una elección democrática al interior. Hay una planilla integrada por determinadas personas y además se integra por el tesorero y por otros militantes, destacándose que el nombramiento del tesorero es hasta por 3 años. En este caso los estatutos establecen que su renovación es cada 3 años, que coincide pues necesariamente con su renovación, y la propuesta es por el presidente, entendida pues como el presidente electo, que en este caso es Julia Jiménez y no Enrique Michel, porque finalmente por lo que se ha comentado pues se le revocó su constancia y en los hechos no fue electo como tal en esa planilla. Sin embargo, sí la sala regional señaló que los actos del comité serían válidos. Ello debe entenderse por las cuestiones operativas que se hicieran o algunas determinaciones en cuanto a algunos temas que necesariamente pues vamos, no podrían dejar insuficiente todo en general señalado por el comité, porque entonces sí sería todo un caos o más que nada se trató de dar cierta certeza a la militancia y a terceros en cuanto a esos aspectos, pero únicamente se hizo referencia a los actos del comité, no así
como se dice en el proyecto y lo comenta también usted, presidente, en el tema del presidente o del consejo estatal. Por ello reitero pues que en el caso concreto la tesorera no tenía ese interés jurídico para acudir a la instancia intrapartidista, porque su nombramiento estaba viciado de origen debido a que fue propuesta por una persona que finalmente no estaba legitimada para proponerla, porque no era el presidente. Finalmente la presidencia está a cargo de la ciudadana Julia Jiménez Angulo y es por ende quien se encuentra facultada para proponer a la persona que ocupará la tesorería en esta nueva integración del comité, y en su caso lo que correspondería sería que el Consejo Estatal haga lo propio. Y en el tema de que si mientras no se autorice a la nueva tesorería o al nuevo titular debe estar en funciones quien lo está desempeñando, pues en el propio proyecto se dice que sería lo ordinario que la persona que estuviera en funciones antes de la elección del 18 de diciembre fuera la que en este caso continuaría en el cargo. Sin embargo, esa persona por determinado sentido no controvirtió tal acto, y en el caso de la tesorera Liduvina pues realmente no tendría por qué continuar en funciones, porque pues para empezar no estaba legitimada como tal la persona que la propuso, y al ser removida pues tendríamos que retrotraer, como ya se menciona en el proyecto. Por eso se estima pertinente y necesario que de manera similar a como se ha hecho en otras ocasiones, pues se designe a una persona como encargada del despacho, y se dan las razones de ello en el propio proyecto. Por eso se reitera el sentido del proyecto en los términos que se comentaron. Muchas gracias, magistrado Roberto Rubio Torres. Sigue concedida la palabra por si hubiese alguna observación o comentario adicional en torno al proyecto de cuenta, así como a las diversas posturas que se han ya vertido en esta sesión. De no haber alguna otra observación, nada más fue una cuestión de forma, si es que lo acepta la ponencia. Se ha mencionado pues que hay un requerimiento que no ha sido cumplimentado por parte de la Comisión de Justicia, consistente en la remisión de un expediente del cual deriva la resolución que constituye el acto reclamado. Inclusive se impuso una multa, se hizo un nuevo requerimiento y bueno, se establece dejar sin efectos este requerimiento. Me parece que con lo que se dice en el proyecto de que el artículo 67 de la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral establece que este tipo de juicios deben ser resueltos en el plazo de 15 días a partir de su admisión, y que tenemos que el 20 de noviembre pasado fue admitido esta controversia. Del 20 de noviembre a la fecha, bueno, ha transcurrido un plazo importante que prácticamente ha agotado el plazo que tiene este órgano jurisdiccional para resolver. Y bueno, establece también este numeral 67 de la ley de medios que debe resolver el tribunal con lo que tengan del expediente. Del análisis que hace el ponente, manifiesta que las razones por las cuales considera que con los elementos que existen, con el informe circunstanciado, con las posturas y las pruebas que han aportado las partes, hay elementos para resolver y para llegar a esta determinación. Por ello me parece innecesario que se deje sin efecto el requerimiento, digo, pudiendo quedar así, pero me parece innecesario, toda vez que pues de llegar el mismo, de alguna manera pues ya no sería tomado en cuenta, porque ya hay un pronunciamiento de este pleno que se está resolviendo con los elementos que obran en el expediente, atento a lo dispuesto por el artículo 67 de la ley estatal del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Por ello, si lo acepta la ponencia, me parece que con el pronunciamiento que se hace en la parte considerativa es suficiente, y sin que desde la perspectiva de un servidor sea necesario pues dejar sin efectos
el requerimiento, máxime que pues es probable inclusive que en las próximas horas esté llegando y incluso llegue primero el cumplimiento que la notificación de esta sentencia, lo que pongo de manera muy respetuosa a la consideración de la ponencia. Gracias, señor presidente. Aquí sí sería importante notificarlo a la propia autoridad responsable, tomando en cuenta pues que como ha sido ya una constante en esta autoridad y lo hemos visto en varios asuntos, en ocasiones se ha retrasado el cumplimiento de tales requerimientos. En ese sentido, cuando nosotros requerimos el informe circunstancial por primera ocasión, se le dio un plazo, no cumplió dentro del mismo, se hace un requerimiento hasta el 29 de noviembre y se le aplica una multa, se hace efectiva girando oficio al Instituto Nacional Electoral y se vincula a las autoridades intrapartidistas nacionales. Y en ese inter que se va la notificación llega el informe circunstanciado, sin embargo pues no llega completo y a fin de poder resolver el asunto en tiempo y forma pues se estima necesario prescindir de ese informe y por lo tanto consideraría que sí sería oportuno que se señalara que se dejara sin efectos el nuevo requerimiento y el procedimiento de multas, porque si no, como ya se está concluyendo el asunto, quedaría o sea, si se deja así, el acuerdo del 29 de noviembre, pues quedaría realmente sin cumplimentarse. No se sabría si posteriormente que llegue el oficio fuera del plazo, se le va a aplicar la multa de 200 unidades, que es la que se estaba duplicando. Y la intención de que quede aquí plasmado es para que la propia autoridad responsable identifique que si aún no lo ha mandado, pues ya no sería necesario, porque finalmente, privilegiándose el análisis de los agravios vinculados con derechos fundamentales, en este caso el derecho político electoral, pues se estimó necesario prescindir de esa situación y documentación y resolver con lo que se tenía hasta la fecha, lo que lo permite el propio artículo 67. Básicamente es para darle certeza a la propia autoridad responsable y a las partes, y que en el futuro no se venga, no sé, la parte actora o alguna otra parte decir, en virtud de que a la fecha ya pasó en exceso el plazo que le dieron el día 29 de noviembre y no ha cumplido, aplícale la multa duplicada de 200 unidades de medida y actualización. Creo que quedaría un poco suelto ese tema, y como sería prácticamente la última resolución antes de que fuera resuelto en definitiva el asunto, sí me gustaría dejar cerradas todas esas puertas y evitar alguna cuestión de incertidumbre en la autoridad responsable. Gracias, magistrado. Sí, concedía la palabra por si hubiese alguna observación o comentario al respecto, con respecto al proyecto de cuenta, así como a las manifestaciones que han sido vertidas en este pleno. En virtud de no haber más observaciones ni comentarios con respecto al proyecto de resolución de cuenta, ni tampoco tenerlos el de la voz, y manifestando que la propuesta que se formulaba era en el sentido de que bien podía quedar el proyecto en sus términos, pero consideraba innecesario el tema sin que pudiese en todo caso de insistirse en que quedara tal cual se propone, tuviese algún inconveniente. En razón de lo anterior, solicita a la Secretaría tenga bien someter a la votación del Pleno el proyecto de resolución de cuenta. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto que se somete a su consideración. Magistrada Ana Carla González Silvete. En contra del proyecto, anunciando la emisión de un voto particular. Magistrado numerario Roberto Rodríguez Torres. A favor del proyecto es mi propuesta. Magistrado numerario Guillermo Cristina Abate Zamora. Con el proyecto también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 2 votos a favor del proyecto del magistrado Roberto Rodríguez Torres y Guillermo Cristina Abate Zamora, con el voto en contra de la magistrada Natalia González Silvete, quien anuncia voto particular.
Muchas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En razón de lo anterior, se declara aprobada por mayoría la resolución definitiva relativa al juicio para Defensa Ciudadana Electoral JDC 45-2017 con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se revoca la sentencia pronunciada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional en el juicio de inconformidad intrapartidista identificado con el número CJ-JIN-52-2017 por las razones y fundamentos contenidos en la consideración décima de esta sentencia. Segundo, se faculta a la actual presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Colima para que de forma inmediata designe una persona como encargada del despacho de la tesorería antes referida, la cual continuará en funciones hasta tanto el Consejo Estatal del Partido de Acción Nacional y la entidad apruebe el nombramiento respectivo como titular de la tesorería en cuestión a la persona y cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa interna proponga a la presidenta del comité antes citado. Lo anterior atento a lo expuesto en la consideración 11ª de esta sentencia. Tercero, se vincula a los integrantes del Consejo Estatal del Partido de Acción Nacional de la entidad, así como al Comité Ejecutivo Nacional del referido partido político, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones generen las condiciones que resulten necesarias y procedentes conforme a su normativa interna, que garanticen a la ciudadana Julia Licet Jiménez Angulo el pleno ejercicio de sus atribuciones como presidenta actual del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional del Estado de Colima. Lo anterior atento a lo expuesto en la consideración 11ª de esta sentencia. Cuarto, fíjese atento exhorto con los efectos necesarios al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para los efectos precisados en la última parte de la consideración 11ª de la presente resolución. Quinto, se deja sin efectos un nuevo requerimiento y apercibimiento de multa respectivo a la autoridad responsable que se aprobó en su oportunidad mediante el acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre del año en curso. Lo anterior atento a lo expuesto en la consideración 12ª de esta sentencia. Sexto, en su oportunidad haga las anotaciones correspondientes, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido y en su caso devuélvase las constancias y documentos que correspondan. Notifíquese en los términos establecidos en la sentencia de mérito. Continuando con esta sesión, específicamente con el punto titular del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva relativo al juicio para la Ciudadana Electoral JDC 44-2017, promovido por Gustavo Adolfo Terán Fernández en contra de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Me permitiré exponer el proyecto de resolución definitiva atinente en razón de que el mismo recayó en mi ponencia y es mi responsabilidad presentar el mismo a este pleno. Toda vez que el mismo les fue circulado con antelación, únicamente resaltaré algunos puntos relevantes. Tenemos pues como antecedente que el 6 de septiembre del año 2017, Gustavo Adolfo Terán Fernández, como miembro activo del Partido de Acción Nacional, presentó un juicio ciudadano ante este tribunal para controvertir su destitución como secretario general del citado comité, habiéndose radicado en esa ocasión con el número expediente 39-2017. El 12 de septiembre de dicho año, este mismo pleno declaró su improcedencia por no cumplir con el requisito de definitividad, ordenándose en este sentido el reencauzamiento correspondiente para que la normatividad partidista lo resolviera como correspondiera de manera pronta y expedita. Ante la omisión de resolver el juicio de impugnación reencausado, el hoy accionante interpone el presente juicio ciudadano aduciendo la violación a su derecho político electoral al negarle el derecho de acceso a la justicia intrapartidaria de manera pronta y expedita, traducido esto en el derecho de su tutela judicial efectiva. De tal manera que el 9 de noviembre pasado se recibió en el tribunal medio de impugnación de referencia, el día 10 se ordenó en el expediente, se le asignó el número de expediente correspondiente, se certificó cumplimiento de requisitos, se publicitó para terceros interesados, de tal manera que el 20 de noviembre pasado
se determinó la admisión del juicio de mérito, ordenándose la responsable que rindiera el informe circunstanciado en términos de ley. Se turnó a la ponencia del suscrito en esa misma fecha, y bueno, se llevó a cabo un cumplimiento del requerimiento mismo que recibió en el tribunal, donde la ciudadana Joana Alejandra Felipe Torres, directora jurídica de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Nacional, rindió el informe circunstanciado correspondiente. De igual manera, el pasado 2 de diciembre se determinó el cierre de instrucción correspondiente en razón de estar el expediente ya en estado de resolución. En los considerandos primero y segundo, se establece el marco legal que da la jurisdicción y competencia del tribunal, así como el cumplimiento de requisitos especiales y generales de procedencia. El tercero y el cuarto hablan de que no se encuadra ninguna causal de improcedencia o procedimiento, y ya habiéndose mencionado que la reclamación se constriñe a la violación al artículo 17 constitucional por no resolver oportunamente en medio de impugnación reencausado, procederíamos a el estudio de fondo, mismo que se encuentra en el considerando sexto de esta resolución. Decir que, como se advierte de autos, el actor está afirmando que la Comisión Permanente del Consejo General del Partido de Acción Nacional ha violentado su derecho de acceso a la justicia intrapartidaria pronta y expedita, vulnerando su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, conservado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser omisa en resolver medio de impugnación que promovió el 6 de septiembre de 2017, dado que han transcurrido más de 2 meses y medio sin emitir la resolución correspondiente. La propuesta de este proyecto es declarar sustancialmente fundado el agravio hecho valer por el actor, ya que, como se adujo con anterioridad, no se ha resuelto el medio de impugnación reencausado en el expediente 39 de 2017 ya referido, mencionando que la Comisión Permanente se declaró incompetente para conocer el medio de impugnación, y esta comisión lo reencausó a la Comisión de Justicia el pasado 22 de noviembre de 2017 para que esta última autoridad partidista diera trámite y resolviera conforme a derecho procediera. Tenemos pues que, atento a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos 39, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos, los medios de defensa intrapartidista deben de ser resueltos en un plazo breve, garantizando así el derecho a la justicia pronta y expedita. Además de que la tutela judicial efectiva implica la obligación de los tribunales en resolver los conflictos que se planteen sin obstáculos o dilaciones innecesarias, evitando formalismos e interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Obligaciones de las que no están ajenos los partidos políticos, dado que precisamente en el artículo 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos se establece precisamente que debe existir en la estructura interna de los mismos un órgano que dirima las controversias que en estos conflictos internos se susciten en cuanto a los medios de impugnación intrapartidistas. Se establecen algunos criterios de jurisprudencia respecto de precisamente de esta tutela judicial efectiva, de la expeditez que debe existir en la impartición de justicia, del cual pues es innecesaria su repetición. Y bueno, dentro de las normas estatutarias tenemos que el artículo 87, numeral 1, inciso B,
señala que la Comisión de Justicia conocerá de las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones que no se encuentren vinculados a un proceso de selección de candidatos ni tenga relación al proceso de renovación de órganos de dirección mediante el recurso de reclamación, cuando los actos y resoluciones que emiten las comisiones permanentes estatales y los comités directivos estatales, así como los presidentes. En armonía con esto, el artículo 120, inciso B del mismo estatuto establece que la Comisión de Justicia establecerá las controles derivadas de actos emitidos, entre otros, por los comités directivos municipales, así como sus presidentes. Se establece también algunos numerales respecto el derecho que tiene el justiciable de recibir justicia pronta y expedita, entre los que destaca el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y segundo párrafo tercero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Tenemos que en el caso concreto, a la fecha de la emisión de la presente fallo, han transcurrido 78 días naturales, 13 del mes de septiembre, 31 del mes de octubre, 30 del mes de noviembre y 4 del mes de diciembre, todos del año 2017, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento, al menos no obra en autos, a la resolución del medio de impugnación interpuesto por el justiciable Gustavo Adolfo Terán Fernández. Inclusive, como ya se dijo, la comisión permanente manifestó que el 22 de septiembre remitió el expediente a la Comisión de Justicia para que se llevara a cabo esta resolución. Atento pues a lo anterior, se considera acreditado que se ha violentado en perjuicio del actor Gustavo Adolfo Terán Fernández precisamente su derecho a obtener una resolución de manera pronta y expedita a un asunto que fue precisamente sometido a la consideración, en este caso de la Comisión de Justicia, aun y cuando han transcurrido 78 días de la recepción del recurso de impugnación intrapartidista. En razón de lo anterior, se declara fundado el agravio, es la propuesta de la ponencia, pues todavía ha quedado acreditado que a la fecha, aún y transcurriendo estos 8 días naturales, a partir de que se recibió el medio de impugnación por parte del órgano político, sin que en esencia haya sido resuelto, generando con ello una violación del prejuicio de la tutela sobre el derecho de tutela judicial efectiva, consagrado en los artículos 17 y 35, fracciones 1 y 2 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos. Por ello, se propone como efecto de la sentencia que lo siguiente: que se ordene a la Comisión de Justicia que de manera inmediata despliegue los datos necesarios para tramitar adecuadamente y resolver de forma fundada y motivada y en el menor tiempo posible el recurso intrapartidista interpuesto por el ciudadano Gustavo Adolfo Terán Fernández. En cumplimiento al anterior, deberá hacerlo en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de la presente sentencia, en el entendido de que la resolución que recaiga en el medio de impugnación partidista deberá notificarse a ese tribunal dentro del plazo de 24 horas. A autoridad de 24 horas y al justiciable dentro de ese mismo plazo. Por consiguiente, se le instruye a la Comisión de Justicia que deberá ajustar los plazos y trámites que en caso resulten necesarios con la finalidad del cumplimiento de la sentencia en el plazo ya indicado, máxime pues del transcurso de tiempo ya referido. También como efecto se propone que se aperciba a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional que de no cumplir en tiempo y forma con ordenado en esta sentencia se le impondrá una medida de premio que sustenta una multa de 100 unidades de medida de actualización conforme
a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley de estima medios, sin perjuicio de que se haga la imposición de alguna otra sanción o responsabilidad a la que sea acreedora la autoridad responsable con motivo del incumplimiento que dé al presente mandato judicial. Por ello, los puntos resolutivos que se propone son los siguientes. Primero, se declara fundado el agravio hecho valer por el ciudadano Gustavo Adolfo Terán Fernández dentro del presente juicio para la defensa electoral en términos condicionados sexto de la presente resolución. Segundo, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional para que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de sentencia, de forma fundada y motivada, dicte la resolución en el recurso interpuesto por el ciudadano Gustavo Adolfo Terán Fernández. Dentro del mismo plazo, la notifica el mencionado promovente en los términos previstos en su normatividad interna. Tercero, se ordena a la Comisión de Justicia informar a ese tribunal electoral el cumplimiento dado a la presente resolución entre el plazo de 24 horas siguientes a partir de que ello ocurra, acompañando copias certificadas de las cosas que así lo justifiquen. Cuarto, se apercibe a la Comisión partidista de mención que de no cumplir en tiempo y forma con ordenado de sentencia se le impondrá una multa de 100 unidades de medida de actualización, como lo dispuesto por el artículo 77 inciso C de la ley del sistema electoral, sin perjuicio en su caso de la imposición de otras sanciones y responsabilidades a que sea acreedora como consecuencia del incumplimiento del presente mandato judicial. Quinto, fíjese tanto exhorto con todos necesarios al Tribunal Electoral del Distrito Federal con sede en la Ciudad de México para los hechos prestados en el condicionado séptimo de la presente resolución. Notifíquese en los términos establecidos en el proyecto. Ese es el proyecto mismo que se pone a la consideración del Pleno por si hubiese alguna consideración, comentario al respecto. Al no haber ninguna observación con respecto al proyecto de cuenta, solicita a la Secretaría General de Acuerdos tenga que someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto que se somete a su consideración. Magistrada numeraria Ana Carmen González Pimentel. A favor. Magistrado numerario Roberto Rubio Torres. A favor del proyecto. Magistrado numerario Villanueva Jesús Navarrete de Zamora. Es propuesta de mi ponencia. Informe magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto propuesto. Muchas gracias. Señora Secretaria General de Acuerdos, en razón de lo anterior se declara aprobada por unanimidad la resolución definitiva relativa al juicio para la defensa ciudadana electoral JDC 44-2017 con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara fundado el agravio hecho valer por el ciudadano Gustavo Adolfo Terán Fernández dentro del presente juicio para la defensa ciudadana electoral en términos condicionados sexto de la presente resolución. Segundo, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional para que dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia, de forma fundada y motivada, dicte la resolución del recurso interpuesto por el ciudadano Gustavo Adolfo Terán Fernández y dentro del plazo la notifique el mencionado promovente en los términos previstos en la normatividad interna. Tercero, se ordena a la Comisión de Justicia informar al Tribunal Electoral el cumplimiento dado a la presente resolución dentro del plazo de 24 horas siguientes a que ello ocurra, acompañando copias certificadas de las cosas que así lo justifiquen. Cuarto, se apercibe a la Comisión partidista en mención que de no cumplir en tiempo y forma con ordenado de sentencia se le impondrá una multa de 100 unidades de medida de actualización conforme a lo dispuesto por el artículo 77 inciso C de la ley estatal del sistema electoral, sin perjuicio en su caso de la imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que sea acreedora como consecuencia del incumplimiento del presente mandato judicial. Quinto, fíjese tanto exhorto con los hechos necesarios al Tribunal Electoral del Distrito Federal con sede en la Ciudad de México para los hechos precisados en el condicionado séptimo de la presente resolución. Notifíquese en los términos establecidos en la presente resolución. Continuando con la sesión, específicamente con el punto sexto del orden del día, que tiene que ver con la clausura de la sesión al haberse agotado los puntos precedentes del mismo, solicito ponernos de pie para llevar a cabo este acto solemne. Por lo anterior, y siendo las 11 horas con 30 minutos del martes 5 de diciembre del año 2017, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenos días.